Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de los martes de coyuntura que organizamos todas las semanas. Esta mañana, dando continuidad a las discusiones tenidas en las últimas sesiones acerca, en general, ¿no?, de la crisis que vive nuestro país y la debilidad de la democracia como sistema de gobierno. Tenemos esta mañana como invitada y como invitado a Marisol Perestello y a Eduardo Cáceres, a quienes agradecemos por acompañarnos para conversar y debatir esta mañana sobre las acciones que vienen implementando tanto el legislativo y el ejecutivo para demoler la institucionalidad y pulverizar la garantía de los derechos humanos. Hemos usado esos verbos que pueden parecer extremos, pero creemos que la situación que estamos viviendo lo amerita. Por eso la sesión se titula Demolición institucional y ejercicios de derechos. En estos últimos días hemos asistido también a algunos cambios en la situación del tema, ¿no? Y se han ido desnudando verdaderos intereses tras la acción contra la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, que tienen que ver con lograr el control del sistema de justicia para garantizar la impunidad de muchos de los miembros de la coalición que nos gobierna, así como también capturar los organismos electorales para asegurar su victoria en futuras elecciones, blindar también a la aliada que tienen, como es la fiscal de la Nación, por las investigaciones que tienen curso en la Junta Nacional de Justicia. Pero esta arremetida va tras la decisión de asegurar un orden institucional que sigan aportando, creemos nosotros, o cooptando el Estado y la política del país con una posición más bien neoliberalista, bañada y teñida de corrupción, ¿no? Todo esto también se da en medio de la recesión económica que está viviendo el país, el crecimiento de la inseguridad ciudadana, la violencia delictiva, y no vemos que el gobierno muestre mayor capacidad de respuesta y de gestión ante estas situaciones, ¿no? Les hemos planteado a Marisol y a Eduardo algunas preguntas para que puedan reflexionar esta mañana. Vamos a iniciar las exposiciones con Marisol Perestello durante 20 minutos y después hará lo propio Eduardo Cáceres, eh, para que luego podamos abrir el diálogo, el debate. Marisol es abogada, notaria de Lima, con especialidad en derechos humanos por la Universidad Complutense de Madrid y la American University, y con especialidad en información ecológica y medioambiental por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene también estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, concluidos esos estudios, y también estudios de doctorado concluidos en Derecho por la Universidad San Martín de Porres. Ella también es capitán de inteligencia de la Reserva del Ejército del Perú, catedrática en Derechos Humanos, profesora invitada en diversas universidades nacionales y extranjeras. Sabemos que ha sido congresista de la República, es ministra de Justicia y Derechos Humanos, es miembro del grupo impulsor por la infancia y agente pastoral del penal Castro Castro por la Comisión Episcopal de Acción Social. También es miembro del Comité Consultivo del Lugar de la Memoria. Marisol, muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a presentar a Eduardo también. Eduardo es filósofo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es miembro fundador del Colectivo Sur, Casa de Estudios del Socialismo, trabajó durante muchos años en la Asociación Pro Derechos, APRODE, él sigue vinculado a PRODE como socio de su asamblea. También ha sido profesor en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
en la maestría de Salud Pública de la Universidad Cayetano Heredia, en la maestría de Derechos Humanos del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC, en el IDEPUC. Es también consultor para varios organismos internacionales, ha publicado diversos textos en torno al pensamiento político peruano, la integralidad de los derechos humanos, temas de ética y política. Nuevamente, muchas gracias a ambos y te dejo en el uso de la palabra, Marisol, por 20 minutos. Muchísimas gracias, Molvina, y muchas gracias a todos y a todas los que se han dado tiempo y espacio para poder estar aquí. Yo creo que es súper importante que podamos pensar un poco en lo que está pasando y ponerlo en su real dimensión. Entonces, he pensado en estos 20 minutos hablar de varias cosas. Primero, obviamente, contestar las 3 preguntas motivacionales que me planteó Molvina, muy rápidamente, respuestas cortas. Después, salir un poco del árbol y retroceder allá, no solo esta coyuntura política, que son las preguntas, sino lo que está detrás, que ha permitido que esa coyuntura se presente, que es esta demolición institucional eh, que violenta derechos, para luego intentar mostrar un panorama todavía más alto de la región, de cómo se ha impactado a la región, y sobre la base de eso ya plantearles mi verdadera preocupación, qué es lo que vendría después y qué alternativas hay. Pero poder hacer todo eso en 20 minutos, así que voy directo al tema. La primera pregunta que me planteó Molvina es si es posible parar la caída de la Junta Nacional de Justicia. Yo creo que sí, yo creo que es posible, creo que lo estamos logrando, creo que hay un esfuerzo sostenido en el que por lo menos han hecho ya el ridículo de ponerse en evidencia en lo arbitrario que resultó ser el proceso de investigación. En esa lógica se avanzó todo lo que se ha podido, creo que no hay que soltar ese nivel de presión, pero también soy consciente que el hecho de que una gran mayoría de la población no tenga la menor idea de que lo que es la Junta Nacional de Justicia, más toda esta arremetida que hay intentando desprestigiar a los que hemos salido en defensa de la Junta, pero también a los miembros de la Junta, va a tener un impacto que puede a este grupo de congresistas mediocres, básicos y con intereses subalternos en su mayoría que tenemos en el Congreso, animarlos a abusar del poder como han venido haciendo en muchos de los casos. O sea, creo que igual la caída de la Junta no va a ser el conjunto de la Junta, creo que van a identificar a quiénes, y todos sabemos que parte de los objetivos es ingresar al sistema de justicia, que va a tomarle más tiempo, pero también al sistema electoral. ¿No? Entonces, no, yo creo que hay que tener claro que su objetivo cortoplacista, y no creo que tenga mucha capacidad para proyectar el mediano plazo, mucho menos de largo plazo, es, eh, es el sistema electoral. Si cae, desde dónde y cómo responder político socialmente. O sea, yo creo que ha sido súper importante que el intento, que la arbitrariedad con la cual se inicia el proceso de investigación, que los absurdos que están siendo investigados hayan generado una reacción desde distintos frentes a la institucionalidad. Eso no había estado sucediendo en otros problemas. Nos costaba mucho ponernos de acuerdo en las demandas. Eso desincentivaba la participación de muchos actores por no confundirse con otras demandas. Y yo creo que esto ha sido importante, creo que es un punto de no retorno y hay que hacer el esfuerzo de que no lo sea, porque esto viene para peor. O sea, cada vez, mientras más los dejemos avanzar, más van a atropellar institucionalidad, que será precaria en el Perú, pero es lo que hay. Y lo que viene sería siempre peor, ¿no? Eh, esta investida institucional con la lógica antiderecho, yo creo que responde a algo que se ve con claridad hoy en el poder, ¿no? Hay varias características de lo que estamos viviendo. Primero, hay una polarización espantosa, resultado de la segunda vuelta, pero que ya venía hace mucho tiempo. Por un lado tenemos el antifujimorismo militante, digamos existe sobre la base de hechos que son desliznables, ¿no? O sea, la corrupción que se produjo en el gobierno de Fujimori y las violaciones a derechos humanos de todos los casos, incluido el último, que es Pati Vilca, están ahí. Y eso no significa que no se pueda reconocer cosas que se hicieron bien, significa simplemente no estar dispuesto a pagar ese precio. Em, esta polarización horrible de unos a favor, otros en contra y un montón al medio, tomando posición acá o acá, pero callados, se ha mantenido, se ha sostenido y se ha incrementado. Y hoy ya no se habla, hoy se insulta, se descalifica, y eso se aprovecha por los intereses que están en el poder.
y son intereses casi todos subalternos, minería ilegal, narcotráfico, ya la mediocridad en su máxima expresión, mochasueldos, violadores, ladroncillos, pero todos son títeres de alguien que quiere mantener el status quo y mantener las condiciones del país como están, ¿no? En medio del caos es mucho más fácil sacar a los militares del Brain y ponerlos en Lima, entonces el narcotráfico tiene todas las rutas liberadas, ¿no? O sea, en realidad es tan obvio lo que se está haciendo, tan básico, que da pena, ¿no? Porque han logrado despertar los sentimientos primarios en la gente, ¿no? El miedo, el principal. Y sobre la base de eso, las personas al estilo de Bukele están dispuestas a aceptar cualquier violación a sus derechos humanos. Todo esto sumado a una agenda en la que confluyen estos intereses, que es una agenda ultraconservadora, eh, que está retrocediendo en derechos, sobre todo en derechos sexuales y reproductivos y derechos vinculados al enfoque de género en toda su dimensión, pero también a pretender contar una posverdad que le haría mucho daño a la memoria y al país. Sí, que esto no significa que hayan cosas que corregir en el informe de la Comisión de la Verdad, todo sí, pero negar hechos o soslayarlos o hacer lo que está haciendo ahora, lo que está pasando ahora en Argentina, yo creo que sería lo peor que le podría pasar al país. Ese es un poco el momento. Ahora, este momento empieza ahora, es culpa de Dina Boluarte, no, Dina Boluarte es culpable de lo que es culpable, de no haber sido consciente que ella era vicepresidente y ministra de un gobierno que fue cuestionado y que debió haber asumido la presidencia en una lógica de recambio para ir a un adelanto de elecciones. Y entonces probablemente las cosas hubieran sido distintas, pero lejos de eso generó una represión con 49 muertos documentados, ninguna explicación al país, ninguna capacidad de convocar un grupo ad hoc para intentar explicar qué cosa pasó, corregir las violaciones a derechos humanos y nada de eso, ¿no? Lejos de eso se burla del tema, socavando cada vez más su legitimidad. Y además cuestionando exigencias legítimas de algunas partes de nuestro país que ella misma asusó en su momento de vicepresidente. Entonces hay ahí un contradictorio que se lee desde lo nacional y desde lo internacional que nos hace mucho daño y que lamentablemente se puede sostener hasta el 2026 porque ya la gente se está acostumbrando y se está acomodando en el Estado. Pero eso tampoco empieza con Dina. Y tampoco empieza con el presidente Castillo. O sea, la verdad es que tenemos 20 años de crisis institucional. Entonces, esta demolición institucional y ejercicio de derechos, en realidad tiene 20 años. Castillo es la consecuencia, es el fin, no es el origen. Y yo para eso quiero compartir con ustedes la información, por supuesto pueden validar la data del Latinobarómetro que salió el 2021 antes que Castillo se pusiera la banda y el Ipsos Global Advisor del mismo año. Uno, el Latinobarómetro, define al Estado peruano como un Estado fallido. De frente, ¿ah? Sin eufemismo, sin intentar disfrazar la cosa. Castillo no se había sentado en el poder. Y dice más o menos esto, el Estado peruano tiene una crisis institucional de los últimos años que se refleja en todos los presidentes muertos que se han suicidado o están con procesos de investigación, o en ese momento Toledo todavía estaba con pedido de extradición. También se refleja esa crisis o ese estado fallido en que el Perú es el país que creció más los últimos 20 años, pero que al mismo tiempo tuvo la tasa de mortalidad más alta en la primera ola de pandemia. Eso solamente es la suma de ineficacia y de corrupción. Esta crisis institucional es lo que estamos viviendo y eso se concreta en un desencanto en la política, un desencanto en la política que tiene que ver con una crisis de representación por un lado y con una incapacidad absoluta de parte del Estado de resolver dos problemas, la desigualdad y la discriminación. Enfrentábamos en ese año, según el Latinobarómetro, tres retos. Uno que era recuperar institucionalidad, otro, por supuesto, era el problema de la recesión económica que iba a venir de la mano con lo que había pasado, y luego era la pospandemia, ¿no? Entonces, eso, la foto la puedes trasladar ahora sin ningún problema, nada ha cambiado. Ahora, un Estado fallido tiene consecuencias serias. Un Estado fallido es la antítesis de un Estado que funciona. ¿Cómo se concreta un Estado? Se concreta de dos maneras. Una, capacidad coercitiva de hacer cumplir la ley, el imperio de la ley. Y otra, capacidad de recaudar y distribuir tributos con criterios de justicia que generen un estado de bienestar. En el Perú, la impunidad es la regla, la justicia es la excepción. Acá cualquiera que crea que puede no cumplir la ley pasa por encima, pues es lo normal, ¿no? O sea, ya empiezan, ¿de quién crees que soy hijo? Tú no sabes quién soy, entonces hago chaferías. Acá nadie cumple la ley. En la cárcel, 9 de cada 10 presos no tuvieron un abogado privado.
Lo que te está diciendo eso es que la cárcel es de los pobres. 7 de cada 10 presos vivieron en hogares con violencia familiar. 6 de cada 10 presos no terminaron el colegio. Y las políticas públicas no cruzan la política del Ministerio de la Mujer o la política del Ministerio de Educación. No cruzan. Entonces, lo que haces es continuar un ciclo de violencia. No estoy justificando, por supuesto, el acto delictivo, pero sí estoy señalando que hay algunos condicionantes sociales que el Estado debería de atender y no atiende. Entonces la cárcel se convierte en un depósito de basura humana donde la gente se muere sin ninguna posibilidad de resocializarse, ¿no? Entonces ni siquiera atacan los problemas de seguridad ciudadana de sus causas, ¿no? Tiene respuestas efectistas que tienen que ver con esta lógica de la ausencia de Estado. Tampoco fortaleces el sistema de justicia para que investigue, procese, sancione y que el Estado repare si corresponde. Lo que haces es sacar a los militares a las calles, rompiendo completamente la lógica en la administración del orden y de la seguridad de la concepción constitucional, hasta las prácticas internacionales que han demostrado que eso no funciona, y mucho menos en un Estado de la dimensión del nuestro, y mucho menos cuando tienes que controlar situaciones mucho más graves como es la criminalidad organizada, o como son los temas del BRAN, que son los que meten las armas que finalmente la seguridad ciudadana tiene que enfrentar a través de un sistema que no funciona y es 140.000 policías para 33 millones de peruanos. Entonces ahí tenemos un problema de concepto y de imperio de la ley muy riesgoso que por supuesto socavando la Junta Nacional de Justicia no hace más que agravarse. Pero por otro lado tienes que en el tema de recaudación y distribución de los recursos que se recaudan, también tenemos un problema, 85% de informalidad, me liberan de tener que dar más ejemplos, ¿no? Ilusión, evasión tributaria y adicionalmente la corrupción. Entonces las dos cosas en las que se concreta el poder del Estado no funcionan, somos un Estado fallido, pues. Entonces el que se aleje la inversión no tiene que ver con que la inversión buena, la que respete estándares, la que tiene ECAs, en fin, la que no entra, no usa la corrupción como un mecanismo para acceder a la construcción de una carretera o demás, no viene al Perú no solamente por la crisis institucional, no viene porque desde el 21 dicen que somos un Estado fallido. ¿Para qué voy a ir yo a invertir en un país que es un Estado fallido? Entonces, claro, y si las señales son el presidente que además entra, el país se polariza, hay un golpe, el presidente va a la cárcel, la vicepresidente asume, 49 muertos, los incentivos son perversos, ¿no? Em, ¿Cuál es el riesgo? Para ya ir acercándome a lo que quería decirles. El riesgo es que se lea bien el mensaje de Ipsos Global Advisor. Yo los invito a leerlo porque es dramático. Analiza este informe 35 países de la región el año 21, ahora ha analizado más, desde Alemania, Italia, hasta Chile, Perú, hasta países en África, y establece 3 criterios. Uno, el sentimiento del sistema roto; otro, el sentimiento antiélite; y otro, el nativismo. Voy a dejar por fuera el nativismo, que lo vemos todos los días, es xenofobia, es primero darle trabajo al de acá y después le trabajo al otro, y la gente se olvida que el 10% de la población peruana es migrante, ¿no? O sea, nos olvidamos de nuestro pasado como siempre, lo vamos a repetir y no vamos a tener ningún enfoque humanitario en la atención a los extranjeros que no han venido porque les ha dado la gana, han venido porque estaban tratando de salvar su vida, ¿no? Entonces, en realidad, el problema que tenemos aquí en el fondo es que no entendemos que hay migrantes voluntarios y hay desplazados. El migrante voluntario sale a buscar una oportunidad, el desplazado sale huyendo. Y entonces ahí hay un dolor que nunca se termina de entender, y es una pena que como Estado, no sé, y como personas no seamos capaces de acogerlos. Ahora, culpamos sobre la base de esa migración los altos índices de criminalidad en el Perú, pero no es real, porque hay 2.000 presos venezolanos más o menos contra casi 87.000 presos peruanos. O sea, no es la cantidad. Lo grave del privado de libertad venezolano es el nivel de ferocidad que tiene. Es el nivel de ferocidad que tiene. ¿Por qué? Porque responde a la convulsión social en la que vive. O sea, no es lo mismo un niño que nace en Lince o que nace en San Martín de Porres que un niño que nace en Barracones. O sea, o aprende a sobrevivir en medio de esa violencia en la que le ha tocado nacer, o no va a poder desarrollarse. Entonces, lamentablemente, estos chicos del Tren de Aragua, que son chicos, sí, pues son delincuentes, mortales, son chicos, 19, 20 años, tienen un nivel de ferocidad contenida muy complejo. Y eso es en realidad lo más grave y lo más dramático del fenómeno que estamos viviendo. Pero bueno, entonces eso es nativismo, responde a esta lógica de un mal manejo de la migración por razones humanitarias que hemos tenido en general todos los países de Latinoamérica. Pero los otros dos son para mí lo más grave. ¿Cuál es la conclusión corta de esos dos análisis? Uno, que 7 de cada 10 en el mundo, en promedio en estos 35 países, cree que la sociedad se divide
en gente común o gente trabajadora y los ricos y poderosos y los políticos. Esa es la división. 7 de cada 10 y en el Perú 8 de cada 10. También sostienen que los ricos y poderosos y los políticos siempre vamos, y me incluyo porque yo soy política, no rica ni poderosa, sí política, a mucha honra además, siempre vamos a encontrar formas de sostener los privilegios. Miren qué duro. La media es 7 de cada 10 casi en todo, menos un indicador que les voy a compartir ahora, pero en el caso de Perú todo sube a 8 de cada 10. En corto dicen que los ricos y poderosos y políticos siempre encontrarán formas de mantener sus privilegios. Los técnicos no entienden a la gente común. El país se divide entre ricos y poderosos y políticos y gente trabajadora o gente común. Están dispuestos a que se rompa la ley con tal de que le quiten el poder a los ricos y poderosos. Eh, Eso es terrible, ¿no? Porque ¿qué cosa te habilita? ¿A qué te habilita un discurso como ese? Bien leído, le abre la puerta a Bukele, pues, de par en par, ¿no? No importa si Bukele de izquierda o derecha, eso se acabó. La izquierda y la derecha de los 80, que es la que yo estudié con claridad entre dónde estaba el concepto a partir de lo económico, Estado grande, Estado chico, dónde estaba la justicia, dónde estaba la libertad, eso ya se acabó. Ahora la gente usa las izquierdas y las derechas y los caviares y los fachos y todas estas etiquetas que les ponen a las personas simplemente para darle un argumento al vehículo electoral que se inventa. Pero base conceptual, base ideológica, a nivel de compromiso no hay. A mí me da mucha gracia cuando yo hablo de temas sociales, la derecha me dice que soy social confusa. Y cuando hablo de temas económicos, la izquierda me dice que tú sabes qué, yo digo, si no tuviera claridad ideológica, tendría una crisis de identidad espantosa. O sea, yo soy de centro, ¿qué parte no queda clara? O sea, no de centro republicano ni la mitad entre derecha y izquierda, yo soy de centro, construyo la mirada política del país sobre la base de la centralidad del ser humano, no hay más. En algunos lugares se necesitará más Estado, en otros se necesitará menos. O sea, pero ese debate, que sería el debate que tendría que haber, no existe. Hoy hay debate sobre la base de intereses, intereses subalternos, minería ilegal detrás, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, y eso en negocios ilegales. Y luego en negocios legales que encubren ilegalidad, casinos, cooperativas, no estoy generalizando, por supuesto, también habrán las honestas, y todas las lavanderías que hoteles, algunos hoteles que se gestan para poder lavar ese dinero que ingresa al mercado y que yo creo que representa una parte importante de, de nuestra estabilidad macroeconómica, por supuesto, sin restarle mérito al BCR y a Julio Velarde. Pero a mí me parece que eso es lo grave. ¿Cuál es mi temor? Que no importa si las elecciones son el 24 o el 26. Yo preferiría que se adelante para que dejen de socavar la poquita institucionalidad que queda. O sea, por eso es que quiero que se vayan antes. Pero la verdad es que lo que me preocupa es cuál va a ser el resultado. Hoy hay 25 partidos inscritos, 4 o 5 más por inscribirse. Si tú tratas de identificar cuál es la línea ideológica detrás, no se entiende nada. Sí hay una arremetida conservadora, dura, irracional, que no acepta hablar en clave de derechos, este, muy complicada, pero muy complicada, que por un lado está defendiendo la vida, pero por otro lado no habla de derechos sexuales y reproductivos. Entonces yo no entiendo cómo defiendes la vida y no hablas de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Salvo que entonces pongamos una ley que una mujer no puede tener relaciones si no se casa. Que nadie va a respetar, por supuesto. Entonces, ¿cómo haríamos, no? O sea, si no trabajamos con seriedad y diseñando una política pública que enfrente la realidad, vamos a estar muy fregados. Riesgos, un dictador de derecha o izquierda o vaciamiento del poder. Hay un artículo de Vergara que los invito a leer que se llama De Guatemala a Guateperú. Esas dos cosas serían terribles para el país. El dictador que concentre el poder autoritario, que viole derechos de manera sistemática, tipo Bukele o tipo Fujimori o tipo Castro o tipo todos los que han habido en la historia de la humanidad, o un vaciamiento del poder que lo vemos hoy en la foto del Congreso. Se ponen de acuerdo en lo que les conviene, sientan su mesa directiva, se bajan a la Junta Nacional de Justicia. Es todo parte de lo mismo. ¿Cómo hago para mantener un Estado débil, con una institucionalidad frágil, que me permita moverme? Porque el narcotráfico y la criminalidad organizada se ha infiltrado en el Estado, en la política. Y eso no lo digo yo, lo dijo Rosa Mávila en su informe en el 2016, que nadie leyó, porque nadie quiere poner en el ojo de la tormenta el análisis de cuál es el rol que cumple el crimen organizado en el modelo político de nuestro país. Entonces yo creo que, y con esto termino, deberíamos de hacer hoy contención.
la mayor contención posible a la Junta, al retroceso de derechos, a los 14.000 profesores que no pasaron el examen que van a entrar. Contención desde la actividad, desde manifestarnos, desde reclamar, desde explicarle a la gente de qué cosa se trata lo que está sucediendo en el país y cuáles pueden ser las consecuencias con relación al manejo del sistema de justicia y al manejo del sistema electoral. Hablar con el sistema de justicia para que el sistema de justicia también se defienda a sí mismo. Contar quiénes son los que se beneficiarían con un sistema de justicia poco independiente, ¿no? Yo creo que por ahí vienen las batallas y creo que en esas batallas hay que estar juntos. ¿Quiénes? Todos los que queremos el país. No hay mucho más que eso. Nuestras diferencias ideológicas en realidad nos enriquecen mucho, ¿no? Lo que no podemos aceptar es seguir así, con un Estado gigante. Yo no sé si alguien hace el análisis de cuánta plata ha tenido el Estado los últimos 20 años, en qué ha gastado, cuánta gente se gana plata del Estado directamente contratada por él y cuánto llega a los beneficiarios de los programas sociales que se supone que se administran o a los servicios que se supone que proveen y vamos a darnos con números terribles. 23 segundos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Marisol. Vamos a dar la palabra ahora a Eduardo. Muchas gracias, Molina, gracias a todas y todos los presentes por su tiempo y por la posibilidad de conversar con ellos, que será seguramente lo más importante dentro de algunos minutos. Y bueno, un gusto compartir esta conversación con Marisol. Su exposición ha sido muy clara, muy solvente y motivadora, ¿no? Bueno, directamente a compartir mis opiniones, tomando como punto de partida las preguntas que Molina nos alcanzó, ¿no? La primera tenía que ver con la pregunta esta, si es posible revertir o no la caída de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Bueno, desde el momento en que se formuló la pregunta, que fue la semana pasada, al presidente ha habido cambios, ¿no es cierto?, que apuntarían a que esa caída es más complicada, bueno, que es un ridículo lo que se han planteado como acusaciones, ¿no? Como bien dijo, creo que fue el presidente de la Corte Suprema, es una acusación basada en chismes, ¿no? Entonces uno pensaría que sí, que es factible, pero también es factible que los niveles de arbitrariedad que ya se han vuelto habituales en algunos espacios se mantengan, ¿no? Aprovechando a favor, por ejemplo, los niveles de desinformación que existen, el cambiar el foco de la agenda al tema de la seguridad ciudadana y el ejército en las calles y todo eso. Entonces, esto me lleva entonces a la pregunta por la arbitrariedad en la coyuntura, ¿no? Yo creo que ese sería un tema que merecería una discusión más a fondo. ¿Por qué es posible tal nivel de arbitrariedad en determinados asuntos, dicho sea de paso? Porque en otros temas no hay arbitrariedad, ¿no es cierto? No hay arbitrariedad en el manejo de las tasas de interés, en el manejo de las grandes cifras del presupuesto público, ¿no? Ahí no hay arbitrariedad. Incluso recuerden ustedes que con Castillo, a pesar de la enorme polarización que había, el presupuesto pasó, ¿no?, con una votación mayoritaria, casi unánime, en su momento, en el presupuesto del año en el que estamos, justamente, ¿no? Bueno, en fin, ¿por qué esa arbitrariedad? ¿A qué responde? Y creo que tiene que ver con un problema de, como ya se ha mencionado, siendo algo de perogrullo, ¿no? La desconexión entre las instituciones políticas y la sociedad, la desconexión entre los discursos políticos y los intereses, en su sentido más amplio y más legítimo, los intereses generales que están disputando en la sociedad. Y la existencia, creo yo, de un doble régimen, ¿no? De un doble régimen. Y creo que es importante siempre traer a la discusión ese asunto. En nuestras viejas discusiones políticas, en las izquierdas, insistíamos más de una vez en la diferencia entre gobierno y poder, ¿no? Bueno, creo que es real esa diferencia, más allá de la lectura que se puede hacer clasista, funcionalista, estructuralista, lo que sea, ¿no? Las instancias de gobierno tienen a la base relaciones de poder que tienen que ver con intereses económicos, con discursos políticos habitualmente, y también con corrientes ideológico-culturales, ¿no? Todo eso se entremezcla en el tramado de las relaciones de poder. Y se supone que las instancias de gobierno y quienes disputan gobierno tienen una relación orgánica o semiorgánica con estas relaciones de poder, ¿no? Cuando esto no sucede, las relaciones de poder comienzan a operar de manera autónoma, como creo yo sucede en el Perú desde hace varias décadas. No en vano se habla de piloto automático, no en vano se habla, y hay trabajos muy precisos, muy finos, muy sugerentes, de nuestro recordado Paco Durán sobre eso. Se habla de captura del poder, ¿no es cierto? ¿No? Se está hablando de que hay estructuras de poder que se han autonomizado de gobierno, y más serio aún,
de las posibilidades de control democrático, ¿no? Porque toda la democracia consiste en cómo la sociedad controla los poderes, digamos, de alguna manera, ¿no? Y los derechos tienen que ver con eso, las garantías de los ciudadanos frente a los poderes formales y los poderes informales. Eso está desestructurado en nuestra sociedad. Entonces, hay estas desconexiones son las que de alguna manera explican esta arbitrariedad y más coyunturalmente, yo creo que acá se ha producido, y tiene que ver con esto toda la crisis que bien ha mencionado Marisol, pues tiene por lo menos 2 décadas de, de, de desarrollo y se agudiza sobre todo, ¿no? A partir de diciembre del año 17, ¿no? Que es cuando se produce el asunto de el intento de vacancia de PPK y la amnistía de Fujimori, etcétera, y ahí ya todo se desencadena hasta el récord que tenemos hoy de 6 presidentes y 3 congresos, ¿no? Bueno, este, digamos, todo este contexto de crisis que va de la mano con esta alimenta y se retroalimenta con esta arbitrariedad, con la arbitrariedad antes mencionada, ¿no? Ha generado una situación en la cual se ha producido una peligrosa convivencia, y yo prefiero llamarla así convivencia, porque creo que no es una relación orgánica justamente, entre poderes fácticos que sienten que se han sentido amenazados muy seriamente en la crisis y que han respondido muy violentamente en la crisis, ¿no? A través de la acción, sobre todo mediática y política e ideológica, y también de alguna manera un poco moviendo la economía, y grupos de operadores políticos llamados partidos, llamados bancadas, que francamente no son neoliberales, pues. O sea, va a comenzar por ahí, ¿no es cierto? No, ojalá fuesen algo, o sea, ya podrían ser chavistas si el chavismo fuese hegemónico en el continente, ¿no es cierto? Son grupos que representan intereses emergentes, negocios legales o ilegales, ¿no? No necesariamente todos son ilegales, ¿no? Con agendas de corto plazo, ¿no? Y que buscan ubicarse y salir adelante y ante la ausencia de la posibilidad de articular estos intereses en proyectos más amplios, negocian con el que tiene poder, con el que está de moda, con el que manda, con el que les ofrece o con el que les chantajea, ¿no? Y es esto lo que está en curso, ¿no? Yo tengo, y bueno, hay pruebas muy claras. Mira, ¿cómo ha desaparecido el tema de SUNEDU de los grandes medios, por ejemplo? ¿No es cierto? Y la situación hoy es terrible. O sea, si lo que está pasando hoy, he visto la cifra ahí, 2.000 nuevos programas de pregrado y posgrado en curso en el país. Si el 10% de eso hubiese pasado con Castillo, ya hubiesen censurado pues 3 veces al ministro de Educación, ¿no es cierto? Ahora no, ahora eso fluye, ¿no? Y fluye, ¿por qué? Porque es parte del pacto, ¿no es cierto? Ya pues, ustedes hagan sus negocios, pero eso sí, no nos toquen a nosotros lo nuestro, ¿no? Y mantengamos esa, esa convivencia entre poderes fácticos de fondo, digamos así, ¿no? Y estos grupos operadores de poderes emergentes, que son los que han copado la escena política visible, el Congreso y primero con Castillo, después con Dina Boluarte, incluso el Ejecutivo, esa convivencia es la que nos tiene en esta situación de arbitrariedad. Yo creo que esa convivencia es inestable y puede romperse, sinceramente, ¿no? Y creo que habría que operar en función de que se rompa, no para generar una salida, que es el peligro, ¿no? Una salida más autoritaria en la cual los poderes fácticos opten por una depuración, ¿no es cierto? En la cual, porque para ellos es muy difícil articular una salida que tenga legitimidad democrática, me parece, pero creo que hay una posibilidad de fractura. Y en segundo lugar, porque estos grupos son perecibles, ¿no? Son productos perecibles. Están pensados además como productos perecibles, que los personajes se reciclarán o aparecerán otros similares, o serán sus hijos, sus nietos o sus socios los que construyan un nuevo producto perecible al respecto, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? En segundo lugar, nos preguntaban, bueno, si esto sucede, en la hipótesis que sucediese la salida o no, que sucediese la censura, la caída de la Junta Nacional de Justicia, yo digo, en la hipótesis incluso que no se produzca, pero que se mantenga esta situación de precariedad y de arbitrariedad, desde dónde resistir, ¿no es cierto? ¿Cómo resistir y desde dónde resistir? Y claro, tenemos serios problemas de estructuras de legitimidad, de legitimidad política,
Marisol lo ha mencionado muy bien, ¿no? Estas cifras tremendas, pues, ¿no? Los corrientes, es muy importante, el epidemiólogo es una herramienta fundamental, creo yo, para entender la política, ¿no? Porque es de las pocas cosas que pregunta sobre cosas más de fondo, ¿no? Sobre cosas de valores y sobre cosas de actitudes frente a la democracia, etcétera, y no se queda en la fotografía de las coyunturas, ¿no? Pero también tenemos, y aquí yo voy a jugar un rol un poco de optimista en medio de esta conversación, creo, que no es lo que he estado haciendo últimamente, en varios escenarios donde la gente suele ser demasiado optimista muchas veces, ¿no? Y ya las masas están en las calles otra vez y ya volvemos avanzar hacia adelante. Quisiera llamar la atención sobre dos resultados de la encuesta del IEP, la que salió hace algunas semanas, ¿no? La encuesta de agosto, si no me equivoco, toma agosto, inicio de septiembre, IEP, que son las dos preguntas finales de la encuesta del IEP. Las dos preguntas finales se refieren a la actitud de los peruanos y peruanas frente a la política, ¿no? Y ahí voy a hablar un poco, va a ser a mi memoria, ¿no es cierto? Me llamó la atención que a pesar de toda la carga pues, negativa que tiene la palabra política en el Perú, habitualmente identificada con los actuales llamados partidos políticos, con los actuales llamados políticos y políticas que aparecen en los medios, etcétera, este, entre los que decían que tienen mucho interés en la política y algo de interés en la política, sumaban el 33 o 34% de las personas que respondían. Y ese porcentaje sube a 49% en el estrato entre 18 y 25 años, ¿no? Ese sí me acuerdo que el 49% de los jóvenes que respondieron a la encuesta del IEP, y esto obviamente es extrapolable, ¿no? Respondieron que tenían mucho o algún interés en la política. Y el otro 51%, ningún interés o poco o ningún interés, ¿no es cierto? Entonces, claramente el que tenía una actitud de interés. ¿Qué se entiende ahí por interés en la política? Ciertamente eso también se puede discutir y seguramente hay diversas interpretaciones posibles del asunto, ¿no? Ahí está, qué bien, gracias, justamente, qué eficiente, ¿no? Dios mío, tenemos un manejo así de lujo realmente, ¿no? Ahí está, justamente, ¿no? Claro, ha disminuido entre agosto del 22, ¿no? Y agosto del 23, pero sigue siendo 9 y 23, 32%, ¿no es cierto? Es un tercio. O sea, de 24, 25 millones de ciudadanos registrados, ¿no? Que son más o menos el universo de ciudadanos. Hay un tercio que están dispuestos, que tienen interés en los asuntos políticos, ¿no? Esos son, pues, casi 9 millones, 8 millones y medio de personas. Ahora, más interesante todavía la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a involucrarse en un partido o movimiento político para, si fuese realmente algo nuevo, renovador? Ahí la respuesta afirmativa sube al 38 o 39%, si no me equivoco. O sea, un tercio, más de un tercio de peruanas y peruanas dice que estaría dispuesto a involucrarse en algún partido o movimiento político, ¿no? Seguramente ahí también hay de izquierda, centro, derecha, extrema izquierda, qué sé yo, ¿no es cierto? El abanico puede ser muy grande y tiene que ser muy grande, efectivamente, si valoramos el pluralismo político como un valor. Pero estamos hablando de un tercio. Ahí sí está la diferencia con países centroamericanos, por ejemplo, ¿no? Si uno revisa el latinobarómetro, ¿no? Se animaría a participar 36%. Sí, 36%. Dispuesto a participar con el fin de mejorar la política en el país. La pregunta es fuerte, ¿no? No es simplemente si, ¿no? Es si estaría dispuestos a participar en un partido o movimiento político. Bueno, entonces, ¿dónde resistir y cómo resistir? Ahí, ¿no? Ahí. O sea, el problema es que no hay una conexión entre quienes seguimos intentando promover proyectos políticos de uno u otro signo, ¿no es cierto? Y ese tercio, más que tercio de ciudadanía activa potencial. Esta es la ciudadanía activa potencial del país. Y si esto, no digo si esto, si la mitad de esto se organiza y se mueve, eso modifica todo el panorama político, ¿no? Yo creo que ahí también hay otra cosa que creo que ya más o menos habitual, ¿no? No es lo mismo una mayoría electoral que una mayoría política. Una mayoría política, en el sentido de una minoría organizada y activa, termina siendo decisiva en modificar los comportamientos del conjunto de la sociedad, ¿no es cierto? Y sobre eso hay múltiples ejemplos en nuestra historia y en nuestro continente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto. Yo valoro y creo que sí, tenemos que defender lo que tenemos, la precariedad que tenemos,
pero tampoco es que sean pues instituciones prestigiadas frente a la sociedad, ¿no es cierto? Hay mochilas que arrastra el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia tampoco se ha perfilado, no estamos frente a la experiencia del Tribunal Constitucional en la década de los 90, recuerdan ustedes que confrontó y se legitimó a partir de su confrontación con el fujimorismo, fue censurado y salimos a la calle a defenderlo por eso, ¿no? Porque cumplió un rol activo. No dudo de la calidad de las personas y del rol que cumple la Junta Nacional de Justicia y creo que hay que salir a la calle a defenderla, pero ciertamente hay problemas también de los niveles de impacto que esto pueda tener en la sociedad. No solo tienen que ver con niveles de desinformación o de contrainformación, sino también con el propio perfil que tienen las instituciones, ¿no? Creo que la idea de innovar y renovar debe ser clave en lo que se haga hacia adelante, ¿no? Sin negar que hay que defender lo que se tiene de acuerdo. Y el gran desafío, y con esta idea termino, es la diversidad, pues, ¿no? Ya eso que decía Ciese y retomó Arguedas en su célebre discurso, no hay país más diverso. Ya, eso no tiene que ver solo con la ecología, los pisos ecológicos, los paisajes, tiene que ver con la sociedad, ¿no es cierto? Y la fragmentación que se ha producido en las últimas décadas y algunas fracturas bastante serias, identitarias incluso, ¿no? Entre sectores grandes del país, unos y otros, es un tema a remontar, ¿no? Y ahí nos movemos en una tensión en términos ya de los comportamientos políticos, ¿no? Por un lado, hay la idea de que, bueno, mientras más específicas sean las demandas y más acotadas estén y menos y sean más claramente identificables, por ejemplo, defender, ¿no?, la institucionalidad, defender la Junta Nacional de Justicia, ese es el punto y ahí nos concentramos. Va a ser más fácil atraer sectores, sí, pero por otro lado, hay sectores que no les interesa eso, ¿no? Y no les interesa por muy buenas razones, ¿no es cierto? O que tienen, no digo prejuicios, sino que tienen antecedentes que los llevan a desconfiar. Una colega de APRODE venía de Ayacucho, el otro y conversación con un taxista, puso a hablar bueno, y parece que en la radio estaban hablando de la Junta Nacional de Justicia, la movilización, que sé yo, y el taxista le decía, sí, ahora sí quieren moverse, y por los muertos, ¿por qué no se movieron? ¿No? Era una crítica digamos, a los sectores urbanos, democráticos, ¿no? Que se estaban moviendo más por un tema que por otro. Y se podría hacer también la formulación a la inversa, ¿no? Entonces creo que nos movemos en la tensión entre esta opción por perfilar agendas que convoquen y que sean puntuales y la necesidad de entretejer agendas. Y hay que ver hasta dónde se puede entretejer y hasta dónde no. O sea, sería absurdo pretender vincular la lucha por defender la Junta Nacional de Justicia con la lucha por acabar con el neoliberalismo en el Perú. Obviamente ahí estamos frente a dos temas que, siendo ambos seguramente legítimos, difícilmente van a convocar a los mismos públicos, ¿no? Pero sí hay temas de impunidad, por ejemplo, y hay temas de demandas económico-sociales inmediatas, específicas, que sí podrían y deberían ser articuladas, porque la situación económico-social, y aquí hay varias personas del interior del país, ¿no? De las distintas regiones donde DESCO tiene presencia, es gravísima, ¿no? Es gravísima. Entonces, esto tiene que ver con lo institucional, sin duda. O sea, no da lo mismo encarar una crisis con un gobierno autoritario, corrupto, prebendario, que encararla con un gobierno que tenga niveles de respeto a los derechos y de promoción y de escucha de la ciudadanía, etcétera. No es lo mismo. Pero hacer la conexión no es fácil, ¿no? Hacer la conexión. Y la tentación de dar saltos, ¿no? Está a flor de piel, ¿no es cierto? Ya, resolvemos todo con un solo golpe, ¿no es cierto? Que venga el caudillo que nos salve o que venga el evento que nos salve, y ahí arreglamos todo el problema. Y eso no hay, pues, no hay. Sabemos que no hay, no ha habido, no habrá, ¿no? Y cuando se ha intentado, termina generando situaciones peores que las anteriores. En fin, hay muchas cosas más que podemos conversar, pero seguramente, justamente conversando, podremos compartirlas. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias nuevamente, Marisol, Eduardo, por estas reflexiones que nos permiten, creo, dialogar ahora. Entonces, compañeras, compañeros, si pueden levantar la mano o avisarnos por el chat para darles el uso de la palabra. Mientras se van animando, tenemos una pregunta por escrito en el chat
que dice si existe realmente una agenda consensuada para defender la democracia. Hay sectores cuyas demandas, como la nueva constitución o la liberación de Castillo, francamente no suman y más bien generan rechazo entre muchos sectores. ¿Cómo construir unidad? Mario Solesi, adelante. Sí, Molvina. Quería hacer una pregunta, considerando que nuestros invitados de hoy, ambos son personas con un pensamiento cristiano, cercanos a la iglesia de alguna manera. ¿Qué piensan o cómo ven el tema de la participación religiosa en esta crisis? Es decir, ¿cuál es el papel que corresponde o que juega, más que corresponde, la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas de todo tipo, ¿no? Le corresponde jugar un papel importante, ha perdido peso. ¿Cómo ven el tema de la identidad religiosa de los peruanos frente a la crisis? Lo digo a partir de un ejemplo muy, muy concreto. Hay personas que creen que los problemas del país, finalmente, todo estaba escrito en la Biblia. Y lo que está ocurriendo es porque ya la Biblia lo decía. El calentamiento global, el niño, la crisis económica, en fin. Y hay quienes, por otro lado, dicen, bueno, las iglesias lo único que hacen es, la mayoría de ellas, un negocio y han fomentado un individualismo conservador que de otro modo no se hubiera desarrollado tanto y sobre todo entre los sectores populares de más bajos ingresos. Me gustaría saber qué ideas, qué acercamientos tienen al tema. Gracias. Gracias, Mario. Teresa. Sí, bueno, muchas gracias a Marisol y a Eduardo por la exposición. Yo más bien, tomando en cuenta que ambos son políticos, ¿no? Políticos que han jugado en la arena política, ¿no? Y esto les da una visión particular, ¿no? De las cosas importante, interesante, porque implica jugar el partido, ¿no? Jugar el partido, en este caso, estamos jugando el partido de la democracia. Bueno, desde ahí yo quisiera plantear dos preguntas, ¿no? Una primera es si es que es de verdad que solamente la coalición autoritaria, mafiosa, como queramos llamarla, ¿no? La coalición nefasta contra la cual estamos luchando, solo mira el corto plazo, porque tengo la impresión que por lo menos parte de los jugadores en esa coalición, como es el fujimorismo, están mirando el 26 y más allá del 26, ¿no? Una suerte de restauración, ¿no? Obviamente no idéntica a la que hubo al gobierno de Fujimori, pero digamos con algunas fuentes de similitud, ¿no? De conexión. Entonces, eso es importante porque la batalla de ahorita es una batalla que juega desde el punto de vista de sectores, un papel fundamental, ¿no? Un camino hacia la restauración. La segunda pregunta tiene que ver con las demandas sociales, ¿no? No sé en cuál encuesta salió de que las personas no están interesadas en la política en el país porque también están fuertemente golpeadas por el asunto económico, ¿no? Por la crisis económica, la inflación, etcétera. Y a esto debemos sumar, pues, digamos, los golpes más políticos y incluso de las persecuciones y todo que ha sufrido el movimiento social que se levantó en forma de estallido en diciembre y enero, ¿no? Entonces, ¿qué propondrían ustedes para hacer una conexión entre esta agenda democrática que digamos que muchos sectores están planteando y que es común, ¿no? Que tiene puntos comunes fuertes, ¿no? Y las demandas sociales, porque de otra manera seguimos en cuerdas paralelas, ¿no?
Más aún cuando estamos previendo que se viene el fenómeno del niño y esto podría, el niño global, perdón, y esto podría, más el escaso crecimiento económico o nulo crecimiento económico de la economía, podría agudizar la situación económica, ¿no? Entonces creo que involucrar consignas unitarias en función de esto, creo que sería fundamental para fortalecer la oposición, ¿no? A la coalición mafiosa. Gracias. Gracias, Teresa. Beto. Buenos días, Molvina. Buenos días a todas y a todos, los barcos, los ponentes. Yo quisiera comenzar hablando sobre el problema del Estado fallido que ha sido planteado por el profesor, que me parece muy interesante, ¿no? Aquí tengo en mi poder una encuesta que se ha hecho en El Salvador sobre las próximas elecciones en ese país. Bukele tiene más del 90%, ¿no es cierto? Y en cambio, el FLN tiene 0.1 y luego tiene 0. No sé cuántos. Es decir, se aproxima casi a ser un régimen tipo Corea del Norte, curiosamente con mecanismos aparentemente o realmente democráticos, que son las elecciones. Es cierto que uno le puede criticar varias cosas, pero me parece que el dato es importante. Y el otro dato importante, que también ahora que ha sido citado por Marisol, el tema del latinobarómetro, es que el Perú ocupa el último lugar respecto a importancia que le da la población a la democracia y en cambio El Salvador ocupa el primer lugar respecto a la importancia de la democracia, que coincide con esta idea que el 90%, digamos, va a votar por Bukele. El problema desde el punto de vista está en discutir ya no solamente los problemas de la gente, sino qué cosa significa para la gente la democracia. Porque la afirmación que ha hecho Eduardo Cáceres del taxista que le dice, ustedes se preocupan por las leyes y la justicia y no por los muertos, es una forma de ver la democracia. Y me parece que justamente lo que está pasando desde el punto de vista y que impide visibilizar mejor la política es la judicialización de la política. Y esta suerte de hegemonía que tiene hoy día el debate judicial. Porque finalmente el tema de la JNJ es un problema de interpretación. No voy a entrar en detalle. Les pido nomás que lean el artículo de Vivas el sábado pasado en El Comercio. Porque yo lo que me planteo personalmente, más allá que critico el intento del Congreso, estoy contra el Congreso, que me parece una cosa espantosa, me pregunto si los miembros de la Junta tenían derecho a interpretar la ley, o tenían que recurrir al TC o al Poder Judicial, porque hay un conflicto evidente en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es lo primero que les quiero decir, o sea, lo que está en cuestión es la democracia. Y esa tiene que ser reformada desde mi punto de vista, debe ser replanteada. El interés de la política por el urbano es distinto al interés de la política estoy convencido, en las regiones. Y eso va a definir qué cosas hacemos con la política. Y creo que estamos siguiendo un guión que no nos permite entender el tema justamente de la política y el tema de la democracia. Entonces, lo que para algunos es autoritarismo, para otros no es autoritarismo. Y creo yo que estamos en ese problema que me parece fundamental, ¿no? Y creo que además que estamos en una crisis realmente profunda que está definida por el escepticismo de la gente frente a la política y a las ideologías, ¿no? Que es como define más o menos Gramsci la crisis orgánica en un momento determinado, ¿no? Entonces, la pregunta es efectivamente cómo volver a actuar en política, es la pregunta que yo me hago. Cambiando la agenda. Porque así como hay el problema, y con esto termino, de la JNJ, hay el problema de Petroperú, que probablemente me parece un escándalo más importante que la JNJ, porque atenta directamente contra la gente,
contra el precio de la gasolina, el costo de vida, la posibilidad de tener más recursos económicos. Y yo creo que así lo puede también leer la gente, ¿no es cierto? Y no lo otro, porque no sé cuánta gente tiene acá que nos escucha, tiene algún juicio pendiente. Porque también así la gente piensa, o sea, yo no tengo problema con la justicia, pueden hacer lo que quieran. Pero más allá que no tiene principios, que la separación de poder. Entonces, todo eso me parece que estamos en un momento, y termino con esta idea, que está en cuestión. Y lo que es importante, antes de contar cómo estamos, es discutir qué cosa entendemos por las cosas. Porque la crisis es de tal magnitud que se requiere un nuevo lenguaje de la política y una nueva forma de entender la política. Entonces, esa es un poco mi visión. Y me parece muy interesante que discutamos lo que dice Marisol respecto al tema del Estado fallido, ¿no? Para tratar de caracterizar en qué consiste el Estado fallido. Uno puede decir, es fallido porque está controlado por las mafias, ¿no? Porque sí, yo también creo que somos un Estado fallido, como también es un Estado fallido Ecuador. Entonces, y creo que va a haber muchos más estados fallidos en América Latina, y que tiene que ver con una forma de sociedad que divide a la gente radicalmente. No es casual que el discurso de Milei sobre la casta, que es una cosa importada también de Estados Unidos, tenga acogida. Termino con esta anécdota. El otro día, viendo otra cosa de Atilo Borón, ¿tú sabes quién es Atilo Borón? Estaba muy preocupado porque los jóvenes votaban por Milei. Y Borón es una persona muy comprometida, digamos, tiene una posición bastante radical sobre lo que pasa en América Latina, ¿no es cierto? Entonces estamos en un momento muy, muy complicado, no solamente eh, en que hay que redefinir las cosas, redefinir, no nos podemos quedar repitiendo lo mismo, que la democracia es la separación de poderes, que la democracia es de la autonomía de instituciones, que la democracia, eso ya se acabó. O sea, una definición legal o de principios, se acabó, pero la gente no va a votar, ¿no es cierto? O sea, me da la impresión que eso tiene que ser discutido y eso marca, por lo tanto, hay que redefinir la agenda de la protesta. Me parece también importante, ¿no es cierto? No por nada la protesta última se dividió entre, uno puede decir entre comillas, los urbanos de Lima y los regionales fuera de Lima. Entonces, esa es mi reflexión, mi preocupación y definir también qué cosa es interés por la política, ¿no? Porque me parece que son temas que hay que repensar nuevamente si queremos hacer algo por este país que camine efectivamente hacia el desastre, ¿no? Y que y que va a afectar pues a millones de personas. O sea, ser un país fallido miren México, ¿no? Miren México. O miren Guatemala, ¿cierto? O miren El Salvador, como quieran, pero cada vez más somos un país centroamericano. Gracias. Gracias, Beto, por las reflexiones. Y ahora le vamos a dar la palabra a Eduardo Bayón. Y después de eso vamos con Marisol y Eduardo No, Casas. Estamos acumulando ya bastante. Eduardo. gracias a Marisol y a Eduardo por las provocaciones. Yo tengo 3 preguntas y voy a partir por la primera, que está ligada a algo que señalaba Beto, digamos, el Estado fallido, su hijo menor, el Estado frágil, que es la manera en la que se disfraza más recientemente, guardan relación con procesos de larga duración, con procesos históricos y con fracturas, como lo señalara Eduardo en su intervención. Entonces, no es casual, Beto ha señalado varios países de América Latina, no son ciertamente los únicos, pero no es casual que la región, y más aún en el último tiempo, aparezca como el paraíso de los estados fallidos.
La pregunta elemental es qué tienen que ver estos estados fallidos con la matriz de desigualdad histórica en la región, qué tienen que ver estos estados fallidos con los términos y la manera en la que se ha desarrollado no el capitalismo, sino el neoliberalismo en estos países, y por qué hay una coincidencia entre aquellos países del neoliberalismo más abierto y más descarnado, los centroamericanos, Ecuador, Perú, y lo que están viviendo ellos hoy día. Esta es una primera pregunta. La segunda tiene que ver con los tiempos. Las dos exposiciones nos plantean el tiempo relativamente corto, digamos, de hoy día hacia el 25-26, y más allá de pesimismos u optimismos, es claro que en ese tiempo corto, la única posibilidad de alguna manera de respuesta efectiva pasa por la formación de coaliciones políticas que van ciertamente más allá de las ideologías que, dicho sea de paso, están bastante desgastadas y adelgazadas en los últimos años. Ahora, ¿cómo se liga ese camino con el pensar un plazo más largo? Y con el pensar un plazo más largo que obliga a mirar esa matriz de desigualdad. Cómo empezar a dar respuesta a algunos de esos elementos de la matriz de desigualdad que se expresan de otra manera en este escenario. Lo citaron a Paco Durán, que supone pues una combinación de distintos subsistemas en un escenario en donde no existe la menor cohesión social ni la preocupación por ello, ¿no es cierto? Y esa me da la impresión es una pregunta crucial. Y la tercera tiene que ver con actores que han desaparecido del análisis porque están silenciosos, que son los empresarios, en donde siendo claro que confíe que no es los empresarios, es parte de la coalición que tenemos al frente, es más o menos claro que a propósito de la plataforma democrática se han pronunciado voces, es verdad que no de dueños, sino de gerentes y de tecnócratas, no sé, Elena Conterno, Johnny Roca, vinculadas a sociedades empresariales, que empiezan a tomar distancia. La Cámara de Comercio se ha preocupado también de tomar distancia, y lo particular es que su distancia, además de los temas institucionales, tiene un señalamiento y una preocupación inicial por la desigualdad, lo que ha llevado a que distintas gentes, algunas de ellas insospechables, digamos, de derechismo, no sé, Santiago Pedraglio en El Comercio del domingo, levanten el exitoso modelo de diálogo, porque exitoso es entre los gremios de constructores y la Federación de Construcción Civil. ¿Qué lecciones, digamos, hacia adelante deja, por ejemplo, ese camino? Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a dar un momentito para que puedan ir reaccionando, tanto Eduardo como Marisol. Marisol, no sé si nos escuchas bien ya en el carro. Perfecto, no te preocupes. Sí. Tomado nota de todo. Ya, entonces, te Empezamos. escuchamos. Perfecto, sí, se los agradezco para no perderme nada, intentar compartirles mis opiniones, que en realidad no son respuestas, son mis opiniones. Voy a dejar para el final cómo construir unidad. Mario, tú has hablado de los cristianos, ¿no? Sí, yo soy católica y pues, además orgullosa de serlo. De hecho, trabajo formación en una academia de líderes católicos mundial, que es súper interesante porque tiene católicos de izquierda y de derecha. Y el mandato que tenemos es muy claro. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estados son laicos. Y eso hay que tenerlo sumamente claro.
el dogma es una cosa y por supuesto es absolutamente respetable, pero necesita la porción de fe. eh, y la preocupación social es otra. Y yo creo que Fratelli Tutti, que es la última encíclica de Francisco, la recoge con total claridad. El mandato de hacer acción política como compromiso con los demás, atendiendo la opción preferente por los pobres, que Francisco llama la opción preferente por los últimos, que son los mismos, pues, ¿no? Porque la pobreza no es solamente monetaria, tiene que ver con otras cosas. Entonces, yo sí separo absolutamente una cosa de la otra. Para mí es un don tener fe. Creo que no podría soportar todo lo que nos está tocando vivir como país y lo que nos ha tocado vivir desde que yo nací. O sea, yo nací en dictadura, crecí en una democracia chiquitita, pero con violaciones de derechos humanos que empezaron en el 80, terminé con García I, Fujimori. O sea, si no tuviera fe, en realidad no sé cómo podría enfrentar todo eso sin una depresión crónica. Lo que pasa es que la tristeza se convierte en una fuerza que me permite perseguir las causas que persigo, que además no son fáciles. Yo trabajo desaparecidos, trata cárceles, indígenas y niños, pero no niños felices jugando, sino niños con enfermedades huérfanas o con violencia intrafamiliar. Entonces sí creo que hay una arremetida de iglesias, en particular la evangélica. Hay un libro muy bueno de Pérez Guadalupe que recoge esto como una corriente que me parece muy peligrosa, ¿no? Yo creo que no se debe usar a las personas. Ya nos ha pasado en la iglesia católica con algunos movimientos religiosos que terminaron ya con violencia sexual, digamos, en su expresión más dramática, pero que terminan pensando que se puede manipular el pensamiento. Yo creo que si hay alguna libertad que tenemos que exigirnos es la libertad de pensar exactamente lo que nos dé la gana y actuar en consecuencia. Y eso es el libre albedrío. Sí me parece muy peligroso y irresponsable además que se pretenda establecer un pensamiento único a partir de la fe. Lo que creo es que hay que fomentar que las personas asuman un compromiso con el otro y nada más que eso. Eh, Teresa, en el tema del punto en común políticos, yo sí creo que hay un plan, pero no creo que haya un plan que entiendan los operadores que son solamente títeres. O sea, creo que hay un plan mucho más grande que tiene que ver con la imposición de un pensamiento único, ¿no? Que es peligroso. eh, lo miren o no miren, no importa que ese pensamiento único coincida con el mío. El pensamiento único es dañino porque, de hecho, los partidos tienen esa peculiaridad. Los partidos son parte de una sociedad que es distinta, que es diversa. Y creo que la riqueza, la riqueza de la humanidad está en esa diversidad. Y yo creo que las propuestas para concretar una agenda democrática tienen que ver con las demandas sociales, ¿no? Con aquello que nos preocupa a todos. Y yo creo que la desigualdad nos preocupa a todos. Lo que pasa es que hay gente que no quiere verla, ¿no? Es muy cómodo, ¿no? Nace en un hogar que tiene colegio, educación, seguridad privada, pero creo que la pandemia nos permitió entender que necesitamos el Estado. Es verdad, necesitan más al Estado quienes más necesidades tienen, pero en el fondo todos estamos, o sea, mi hija sale temprano de la casa y se expone a un Estado fallido cada vez que es un micro o que se relaciona en un país con diferencias tan dramáticas, ¿no? Ricos riquísimos, pobres pobrísimos. Creo que la consigna unitaria es muy difícil de lograr, ¿no? Porque es pretender silenciar otras consignas también legítimas. Creo que las formas son las que hay que equilibrar. O sea, el diálogo tiene que reflejarse en la forma como exigimos aquellas cosas en las cuales coincidimos, ¿no? Democracia, paz, libertad, justicia. Y sí, al frente tenemos mafias, por supuesto que sí, y también tenemos pensamientos únicos, absolutistas, ¿no? Que no necesariamente son mafias, pero que al pretender imponer su punto de vista se convierten en una suerte de imposición del pensamiento único que yo no estoy dispuesto a aceptar. Me parece peligroso además. Alberto Adrián, al que por supuesto me da muchísimo gusto ver y con quien nos hemos encontrado y confluido en espacios y luchas súper interesantes cuando él era representante del Parlamento andino, ¿no? Como una muestra de que podíamos coincidir mucho más de lo que sentíamos, ¿no? Porque nos mueve la misma preocupación por una vida mejor para, para todos. Eh, Peligrosísimo, pero el 90% de Bukele es el porcentaje de Fujimori en su momento, ¿no? O sea, los dictadores han tenido siempre un espacio de apogeo. El problema es que después de muchos años o de pocos se ponen en evidencia las violaciones a derechos humanos. O sea, primero van por los pobres, que siempre son las primeras víctimas, después van por la prensa que se atreve a denunciar esas violaciones a derechos humanos, después van por los políticos que tienen el valor de hacerlo, después van por todos. Esa es una dictadura. Y la tragedia es que toma tiempo, ¿no? A mí no me sorprende en absoluto el 90% de Bukele. Agarró el discurso de Ipsos Global Advisor y lo convirtió además con el lenguaje comunicacional muy eficiente, en convertirse en el dictador más cool, ¿no? O sea, le puso a ese reclamo de la gente de quiero que le quites el poder a los fuertes y poderosos y a los políticos, aun cuando para eso rompas la ley, y le puso el cool como para que no se viera tan feo, que finalmente ir por todos. Pero a mí me parece muy peligroso, pero mucho. Eh, yo creo que
de lo que hablabas de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pues es solamente la punta del iceberg. Pero ahí sí discrepo un poco con el tema de la edad y del informe, ¿no? Hay otro documento adicional que usó la Junta Nacional de Justicia, que es el documento de servir. El documento de servir que no elaboró la Junta habla de la edad, porque me imagino que te refieres a lo de la edad de Inesterio, o la doctora Tello, que tiene que ver con la edad constitucional reconocida como un mínimo para acceder, no para ejercer la función. Y si ya eso lo dejo servir, no estamos de acuerdo, bueno, por eso es que hay 2 proyectos de ley en el Congreso para corregir eso, porque hay un vacío legal. Y nadie está impedido de hacer lo que la ley no manda, no, obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Entonces, la interpretación que ha dado la Junta se sustenta en la interpretación que ha dado antes servir. Y por supuesto que eso se puede cambiar, aunque resulta absurdo que tú pongas 75 como edad de ingreso y a los 75 te tengas al mismo tiempo que jubilar. Pero en todo caso hay que corregir eso. Yo sí creo que, más allá de ese detalle, que en todo caso sería una arbitrariedad desde mi perspectiva, pero podría aplicarse, lo que ellos están buscando es argumentos para cargarse de la Junta, para tomar el poder del Poder Judicial, intimidarlo, pero del sistema del jurado electoral y el sistema electoral, sin duda. O sea, eso sería el final de una batalla que empezaron con el fraudismo, que siguieron yéndose con todo contra Salas, con los procesos que les quisieron iniciar, con las leyes para incorporarlos en la posibilidad del juicio. Entonces, yo creo que es un paquete completo en el que van probando pues, formas de controlarlo con miras a las próximas elecciones. Y que no van a hacer ninguna reforma política, yo por ahí no perdería el tiempo, ninguna, solamente las que les convengan, como hicieron en el primer año de gobierno de Castillo, en el que el Congreso se dedicó simplemente a modificar las leyes para estar mejor frente al proceso electoral que venía, que era el regional. Yo siempre sostuve, y lamentablemente el tiempo me dio la razón, que el país iba a cambiar en la elección regional cuando la política distribuyera las fuerzas de otra forma. La caída de Castillo yo la explico en ese contexto. Pero bueno, hablaste de democracia. Yo creo que la democracia cambió y es muy difícil de leerla desde los 80, desde donde vengo yo también. Yo tengo 30 y tantos años haciendo política, nazco en la política de los 80, me cuesta mucho pensar la democracia hoy, pero creo que hay que pensarla hoy. O sea, creo que hay que soportarnos en el pasado, digamos, dar en las bases, pero desde el presente construir un modelo democrático diferente. Ya no funciona, ya los liderazgos no son de arriba abajo, son horizontales, o sea, mucho más con la lógica de una democracia participativa que no les gusta, pues porque están acostumbrados al dedo, a la antítesis de la meritocracia. Entonces, repensar ese modelo es lo que está pasando en el mundo, no en el Perú, en el mundo. Y creo que no vamos a encontrar el modelo perfecto con esta democracia, digamos, 2.0, si tú quieres, que entienda los liderazgos mucho más horizontales, que valoren lo que la juventud nos trae como esa fuerza moral de la que hablaba Ingenieros, que es tan inspiradora, con sus diferencias y con sus peculiaridades, pero mucho más horizontal, sin todos esos complejos, discriminación, racismo, conflictividad frente a los colectivos LGTB que tenía nuestra generación, y creo que eso es refrescante y a mí me genera mucha ilusión. Yo sí creo que hay un Estado fallido, un Estado frágil, llamémosle como queramos, pero hay 2 frases que son muy claras, ¿no? Que tienen muchos años. Una, chapa tu choro y déjalo paralítico. Chapa tu choro fue la primera, déjalo paralítico fue la segunda, que esa es la, digamos, reedición en ordinario de ojo por ojo, diente por diente, de justicia en mano propia, de venganza privada, y que es la regla en el Perú. Los linchamientos son la foto, ¿no? Y convivimos con ellos con toda naturalidad porque somos incapaces de que la justicia llegue. O sea, yo creo que el gran problema del Estado de Derecho peruano es que no hay justicia y que no hay capacidad del imperio de la ley. Y yo creo que eso funciona con mano abierta y mano cerrada. O sea, la ley aplica para todos y en cuanto la rompes te aplico la ley, pues, ¿no? O sea, es dura, pero es la ley. El problema es que acá no se aplica la ley. Y la otra frase del otro lado es roba, pero hace obra. 30% del país iba a votar por un señor porque robaba, pero hacía obra. O sea, total tolerancia y convivencia con la corrupción como si fuera ya inevitable. Y cuando eso pasa ya en verdad es inevitable. Eduardo, te agradezco mucho tus 3 preguntas, ¿no? Porque esas son muy complicadas, ¿no? Y engloban un poco todas las demás. Sin duda hay que encontrar los elementos comunes en la región y sin duda la desigualdad y la discriminación es una de ellas, ¿no? Somos todavía una sociedad que viviría feliz siendo una sociedad feudal, ¿no? Donde se mantienen los privilegios. Yo todavía escucho discursos ochenteros, setenteros y sesenteros de las bondades de esa sociedad feudal, ¿no? El racismo encubierto en el discurso, ¿no? Como si hubiera
gente mejor que otra en razón de la circunstancia en la que nace y de sus características físicas. Parece eso tan absurdo, en fin, tan deshumanizador, pero existe. Entonces sí, yo creo que hay una desigualdad histórica, no sé si en el neoliberalismo, pero sin duda eso se ha sostenido en América Latina. Y creo que en el Perú ha habido cualquier cosa menos una economía social de mercado, porque esa se sustenta en la descentralización y ese es un proceso fallido también en el Perú. O sea, yo lo que creo que hay en el Perú es merca, pues, ¿no? Mayoritariamente. También, por supuesto, hay empresarios exitosos, buenos, generosos, que pagan jornadas de 8 horas y que pagan horas extras porque no generan utilidad a costa del trabajador. Pero, digamos, la mayoría es pues un abuso de posición en el mercado, ¿no? Y eso, por supuesto, agudiza la desigualdad, agudiza las diferencias con niveles de educación terribles, en el que 4 de cada, como media, 4 de cada 10 niños tienen anemia y desnutrición, estamos condenando a la próxima generación a no entender lo que lee. Pues, o sea, ¿qué igualdad de oportunidades vas a tener con un niño que no entiende lo que lee? Entonces, si hubiera una prioridad en el país sería terminar con la anemia, ¿no? Y no aceptar hipócritamente cada aprobación del presupuesto que 4 de cada 10 niños van a tener anemia, ¿no? O sea, entre 0 a 3 años eso condiciona el resto de su vida. Entonces, me parece inmoral. Pero bueno, convivimos con eso. Ya 6 de cada 10 en Puno te explican pues una serie de situaciones dramáticas de exigencia de igualdad de oportunidades que me parece legítima, ¿no? Además, en pueblos que no tienen nada que perder, ¿no? Los pueblos indígenas por 40 años han reivindicado por lo menos participar de lo que genera una actividad extractiva. Por ejemplo, estoy hablando de Loreto, y los gobernadores regionales han sido incapaces de hacerlo porque no les conviene, porque no son electoralmente rentables, y tan simple como eso. Entonces, claro, le quitas la cocha o le quitas el río, que es de donde comen, y no le das nada, entonces traes gente foránea que termina violentando a las hijas sexualmente, y terminan aceptándolo porque a partir de eso reciben algún ingreso, y todo eso obviamente te indigna, te repugna y terminas no teniendo nada que perder, ¿no? Y dispuesto a enfrentar tu vida. Eso es dramático, ¿no? Convivimos con por lo menos 500 personas, según CH Alternativo, que fueron secuestradas en la época de Sendero y están en el UNAM, y a nadie le importa, ¿no? Creo que somos el único país del mundo que tiene cautiverio de 30 años y a nadie le importa, ni siquiera está documentado. Eso es una vergüenza. Creo que los pioneritos lo pusieron en evidencia, fue noticia unos días y ahora a nadie. Entonces yo sí creo que hay un tiempo corto, Eduardo. Para responder entonces a tu primera pregunta, hay una desigualdad histórica. Yo los invito a revisar el Plan Nacional de Derecho 2018-2021. A mucha honra se hizo en mi gestión, no lo hice yo, lo hizo Gisela Viñolo. Uno tiene que tener la inteligencia de rodearse de gente mejor que uno. Y fue Gisela Viñolo quien diseñó este plan extraordinario, bien hecho, con línea de base, con diagnóstico. Falló en los indicadores de gestión, que para mí eran los importantes, porque fue una concesión de, del gobierno de turno, que fue el gobierno de PPK, después del indulto a Fujimori, y se aprobó el plan como estaba y no se terminaron los indicadores, con lo cual no sirve para nada, pero bueno, por lo menos el diagnóstico es muy bueno. Yo los invito a leerlo porque ahí está la respuesta, ahí están los 13 grupos por los que hay que trabajar, ahí están los problemas históricos con un compromiso de parte del Estado para revertir esa situación que no se ha dado, ¿no? Mujeres, niños, niñas y adolescentes, tercera edad, afroperuanos, hay personas con VIH y tuberculosis, privados de libertad, pueblos indígenas, trabajadores y trabajadoras del hogar, colectivo LGTB, desplazados 82.000. O sea, ahí están los grupos que históricamente han sido desplazados y en donde la desigualdad por principio de interseccionalidad se siente más. Ahí también está quiénes son los llamados a revertir esa situación en términos de qué entidad del Estado y cuál era la línea de base en algunos casos, en otros lamentablemente eso no se fijó. Pero yo creo que hay un tiempo corto que tiene que ver con vamos a ir por un dictador de derecha o izquierda o por continuar vaciando el poder hasta terminar la poca fragilidad institucional que nos quede, quedar a merced de ellos para convertirnos en un estado, en un narcoestado. Mi gran lucha es eso, es evitar eso. ¿Vamos a ser capaces de consolidar esta democracia nueva en el corto plazo? Yo creo que no. Yo creo que sí podríamos, con un nivel de compromiso, entrega, renuncia y sacrificio, enfrentar la elección que venga, 2026 o 2024, unidos, unidos, unidos en enfrentar esa desigualdad. Creo que ese tendría que ser el elemento denominador. Enfrentar esa desigualdad y discutiremos en los medios con un proceso de centralización justo, con tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible, porque me parece digamos, esa es mi lógica, pero estoy abierta a discutir cualquier otra en la medida que podamos enfrentar desigualdad y generar la riqueza que permita trabajo, que es la única forma justa para mí de distribución de riqueza. Pero yo creo que este periodo de 5 años del siguiente gobierno es una etapa de
pensar en democracia, reconstruir partidos sólidos, no digo partidos viejos, digo partidos sólidos, repensar la democracia en esos términos, y darle al país una sostenibilidad que no permita que las mafias dominen y controlen el poder y se terminen de infiltrar. Y que eso supone sacrificios y renuncia. Y no veo mucha disposición a eso. Creo que hay que fomentarlo, creo que hay que exigirlo, creo que hay que generar una demanda ciudadana por esa unidad. Y también creo que el único camino es una coalición democrática, más allá de los temas ideológicos, totalmente de acuerdo contigo, pero creo que en el corto plazo es esa la salida, siendo conscientes que es una cosa temporal y que a partir de ahí, cuando se haya consolidado esto, bueno, los partidos tendrán legítimamente el que reagruparse y poner unos modelos que cada quien considere, sin que sea pues este canibalismo de la política en el que no hay modales republicanos y no podemos sentarnos a conversar y a escucharnos, ¿no? Porque si no nos escuchamos, de nada sirven estos espacios, ¿no? El diálogo supone hablar y escuchar, diálogo real. Y cambiar además este paradigma de la dominación por el paradigma del cuidado, que a mí me parece tan importante en esta nueva lógica democrática que tenemos que entender, que llega para quedarse. Esa sería la segunda pregunta. Y hay que ligarlo en el corto plazo con una contención que replantee el proceso democrático y le dé tiempo a los partidos para reconstruirse y a los jóvenes para tomar la posta, con gente buena, honesta, con sus pecados, pues porque todos los tenemos, pero que no sean pues ladrones, ¿no? Ni que entren al Estado, que lo vean como un botín, y que asuman sus defectos o su falta de conocimiento buscando a gente mejor que cubra esos espacios. Esto corto plazo y mediano y largo plazo. Creo que corto plazo las grandes brechas, anemia como número uno, y a partir de ahí todas las brechas que hay, ¿no? La brecha digital que pueda cortar los plazos en temas de educación, y ahí un, una capacidad de tener un estado de bienestar que logre satisfacer educación y salud, por lo menos con igualdad de condiciones, y enfrentar esa desigualdad en el largo plazo y darle paso a una democracia. La alternativa a eso creo que es el narcoestado, ¿no? Que me duele, me frustra, me entristece, ¿no? Porque quizás no lo veamos nosotros, pero sí los nuestros, ¿no? Nuestros hijos, y a quienes amamos y en general nuestros hermanos. Em, y finalmente, la última pregunta que hizo Eduardo, ¿no? Es el silencio de los empresarios, pero también el silencio de muchos otros, ¿no? Yo creo que los silencios se dividen en muchos grupos, pero yo identifico claramente a dos, ¿no? El que quiere mantener las cosas como están y calladito se ve más bonito, y el que no habla porque no tiene tiempo, porque tiene que comer, ¿no? O sea, me pasa a mí, yo ahora tengo que sacar la tesis porque si no saco la tesis no puedo enseñar, y enseñar me nutre, me da vida, entonces, y bueno, y me da consistencia, no puedo defender la SUNEDU si no tengo tesis, pues, ¿no? A pesar que me demoró 20 años, ahora es prioridad, porque es una regla que me parece sana. Pero claro, entonces te quedas callado, pues no te da el tiempo para estudiar, para trabajar, para ir a las cárceles, escoges algunas batallas. Pero yo sí creo que necesitamos hablar un poco más fuerte todos, sin miedo, y sindicar a quienes se quedan callados y cuáles son los intereses que los movilizan ese silencio. Obviamente entender que el silencio del que tiene que trabajar para comer es un silencio comprensible, ¿no? Eh, y sí creo que el diálogo es el camino, ¿no? Pero un diálogo que también es mucha escucha, ¿no? Yo creo que hemos silenciado mucho a nuestros pueblos, ¿no? Hay que entender que la fuerza del país está en la diversidad, pero que esa diversidad hay que escucharla, ¿no? No hay que estudiarla ni sentarse en un escritorio, hay que escucharla, ¿no? Hay que entender el dolor de los pueblos indígenas, del abandono histórico, de la indiferencia. O sea, tenemos en Ayacucho peleándose hace un mes un pueblo por un tema de límites y se están matando, y es ruta de narcotráfico. Y está por chuchis, desesperado el fiscal pidiendo gente, a nadie le importa, pues, ¿no? Quieren que el ejército venga a Lima, pues San Juan de Lurigancho. O sea, 1000 personas que se mueran, ¿qué importa? Entonces, esa indiferencia absoluta con el otro, esa falta de comprensión de este Perú tan diverso, Molvina y yo somos tagneñas, Tacna tiene sus dolores y sus heridas también, ¿no? O sea, yo siempre lo cuento, pero lo cuento con vergüenza y con dolor, ¿no? Y mis hermanos, 3 de ellos murieron, 6 murieron, pero digamos, 3 que nacieron y murieron por falta de una incubadora, siendo mi papá el director de esa clínica en Sauder, Perú. Pero ahora, 54 años más tarde, se siguen muriendo los niños en Tacna porque no hay equipos, ¿no? Tienen que venir a Lima para que los atiendan. Cuando la gente se queja de por qué una toma de carretera impide que pase una ambulancia, yo digo, sí, pues tienes razón, pero también hay que preguntarnos por qué la ambulancia tiene que venir y no hay atención en su comunidad, ¿no?
Entonces creo que sí, pues, ¿no? El Perú duele, pero también el Perú nos hace felices, así que hay que resistir. Y quiero cerrar con una frase que también Molina conoce, ¿no? Mi sangre antes que el lodo, ¿no? O sea, hay que defender la patria, hay que defenderla con la vida. Y esto, pues, puede parecer cliché, pero es esa la realidad, ¿no? Creo que vienen tiempos duros que nos necesitan unidos y que tenemos que encontrar el vaso lleno en la alegría de haber cumplido. Creo que ese es el tiempo que toca hoy. Así que nada, muchas gracias por este espacio de escuchar y de poder compartir con ustedes mi posición y también mi pena y mi frustración. Gracias, Marisol. Vamos con Eduardo. Sí. Hay tantos Eduardos que... No, en primer lugar, gracias a Marisol por su contribución, su testimonio. No creo que no ha sido solo un conjunto de respuestas a preguntas, sino ha sido un testimonio, ¿no? De compromiso con el país, y eso alienta mucho, efectivamente. Ya, yo no voy a responder necesariamente en el orden que se han formulado las preguntas, tratado de hacerme un orden, no digo lógico, pero en fin, una secuencia, ¿no? Comienzo con lo de Mario. Oye, gracias por recordarme mis raíces, y no solo raíces, sino mi presente, ¿no? De creyente, sí. Tengo mi propia versión, probablemente, del contenido de mi fe, pero sí, la comparto, por supuesto. Y yo creo que en lo fundamental está clarísimo, pues, el texto evangélico, ¿no? Es la opción por los pobres, ¿no? Yo siempre tuve la tentación, nunca lo hice porque no me daba el cuerpo para eso, de esperar un domingo en el cual el evangelio fuese, por ejemplo, el Magnificat, ¿no es cierto? E ir a escuchar a Cipriano y ver cómo intentaba interpretar el Magnificat desde su punto de vista. Fue tan claro, ¿no? Despidió a los ricos con las manos vacías, a los hambrientos llenó de bienes, derribó del sol a los poderosos. No sé qué retórica debería usar, pero en fin, para mí está claro, eso es el compromiso, ¿no? Es el mandato del compromiso, al interior del cual ya entra la discusión política, ¿no? La discusión política de qué, en todo caso, yo como cristiano siempre tengo que responder de qué manera mi opción política responde a esa preocupación, ¿no? Y el que no la responde, bueno, pues, y lo que hay hoy son discursos que explícitamente niegan esa preocupación, o sea, no sé si lo han notado ustedes, ¿no? Pero tenemos un candidato de ultraderecha que probablemente gane las elecciones en un país de la región, que se ha dado el lujo de insultar al Papa, ¿no es cierto? Milei, ¿no? Lo insultaba más con toda su habitual pachotería, ¿no? No es el primer caso de un proyecto de derecha o de ultraderecha que rompe con la Iglesia católica en particular. La élite guatemalteca es masivamente evangélica, comenzando por Ríos Montt, ¿no es cierto? Y esto a raíz de una ruptura, pues, de fondo. Pero en fin, lo de Milei es impresionante, pero marca, pues, ¿no? Esta distancia. Y claro, hay peligro del clericalismo, en fin, todas esas cosas, pero creo que ya estamos curados de eso y de lo que se trata es de que marca un mandato, ¿no? Yo creo que la fe te marca un mandato y en todo caso ya cómo operativizas ese mandato depende, pues, del contexto histórico-social, las opciones ideológicas, pero también el mandato te pone límites, ¿no? A la operativización de tu compromiso. Un poco como sucede con los derechos humanos, ¿no? Que los derechos humanos te marcan los límites y las grandes orientaciones de las políticas públicas, las fronteras infranqueables, pero al interior de un discurso de derechos hay la posibilidad de desarrollar distintos tipos de políticas. Puede haber un liberalismo pro derechos, un socialismo pro derechos, como puede haber liberalismos que son antiderechos y supuestos socialismos que son antiderechos también, ¿no? Son márgenes, son marcos de referencia, enfoques. Por eso esa palabra de los enfoques es útil. Bueno, ahora, ¿por qué el factor religioso ha tomado tanta importancia en la política contemporánea? Y no solo en América Latina, no es un tema de los países del sur, es un tema global. Y yo creo que aquí es indispensable hacer referencia a diversos componentes de la crisis. La crisis que estamos viviendo es muy profunda y compromete dimensiones muy íntimas del ser humano, ¿no? No es el caso de entrar en los detalles, en algunas otras ocasiones lo hemos discutido, ¿no? Pues esta combinación de transición climática, crisis económica, disputa hegemónica, fragmentación social, genera un altísimo nivel de incertidumbre
incrementa los niveles de desconfianza. Dicho sea de paso, del Latinobarómetro, el país que tiene los niveles más bajos de confianza interpersonal es el Perú, ¿no? Eso es otro dato importante. Bueno, y en ese contexto, entonces, las personas, los individuos, tendemos a refugiarnos en nuestra intimidad y en nuestras relaciones primarias, ¿no? En nuestras relaciones primarias. Y quien lance discursos a ese nivel va a acertar, ¿no? Y yo lo digo acá porque lo he dicho y lo diré cuantas veces sea necesario con mis amigas de los colectivos feministas y de los movimientos de mujeres. La derecha se ha apropiado del tema familia, por ejemplo, ¿no es cierto? Se ha apropiado del tema familia y nos ha puesto, y no hemos logrado construir una propuesta, un discurso y experiencias alternativas. Nos basta a veces con decir la familia tradicional es patriarcal, etcétera, ¿no es cierto? Y es verdad, pero ¿y cuál es la alternativa? En un momento en el cual, para la inmensa mayoría de la sociedad, lo único que ha quedado en pie son las relaciones familiares, ¿no es cierto? Preguntémonos cómo ha sobrevivido la gente a la pandemia, cómo encara la gente la crisis económica, apelando a la familia, ¿no? ¿Qué es lo que funciona en la economía? Las relaciones familiares y las empresas familiares. Y lamentablemente en la política, ¿qué vemos? Clanes familiares manejando movimientos políticos. Entonces, estas son distorsiones, obviamente, pero lo que voy es a que esta repliegue sobre sí mismo y sobre lo más inmediato, ¿no? En lo que abre espacio para un tipo de discursos religiosos, que son estos discursos llamados fundamentalistas, neopentecostales, prefieren llamarlos otros, etcétera, que no son necesarios, que no son, eso insisten mucho, ¿no? Esta PRODE comparte el local ahora con Paz y Esperanza, que es una ONG de inspiración evangélica. Ellos insisten mucho que no son los evangélicos, ellos prefieren hablar de neopentecostalistas, que es el término que, si no me equivoco, usa Guadalupe también en ese muy buen libro que ha recomendado Marisol. Pero creo que ahí está un poco la clave del asunto, ¿no? Y entonces hay que reposicionar discursos progresistas en esos ámbitos, en los ámbitos de la intimidad individual y en el ámbito de las relaciones familiares, ¿no? Ahí hay una disputa muy de fondo. El otro día leí un artículo sobre esta cosa que a mí me llamaba la atención, ahora lo entiendo un poco mejor, no es ya no solo el neoliberalismo, neolibertarianismo, ¿no? Porque supuestamente son libertarios, ¿no? Milei y los entornos de las ultraderechas, pues en Chile, en Brasil, en otros países del continente, ¿no? Y me llamaba la atención que estos neolibertarios, ¿no? Estos neolibertarios, que nada de Estado, libertades individuales, competencia desenfrenada, son antiaborto, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Y están de la mano con estas iglesias neopentecostalistas, ¿no? Y este artículo que leí daba cuenta de cómo se está produciendo una simbiosis entre a cuanto menos Estado y más competencia, necesitamos simultáneamente más familia y más iglesias, porque son los mecanismos de control de estos individuos que vamos a soltar a sus instintos en el espacio público, pero a la vez queremos mantenerlos controlados en los niveles más privados de su vida, ¿no? Esta es un poco la química, y no es casual que esto lo digan, que esta apelación al control ideológico y cultural de la mano con el descontrol aparente en lo social y en lo económico, se haya producido luego de esta recuperación que hizo la ultraderecha de Gramsci, ¿no? Hay varios trabajos al respecto, ¿no? En los cuales ellos identifican como la gran herramienta, la gran estrategia de expansión de las izquierdas en el continente en las últimas décadas, esta apelación a lo cultural, y ellos construyen una alternativa también en el mismo terreno, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, esa sería una aplicación, me parece a mí, ¿no? Y también nos abre una tarea, ¿no es cierto? Una tarea política, la tarea política de reposicionar los discursos progresistas en los espacios de la individualidad, de la intimidad y en el espacio más inmediato de las relaciones interpersonales y de las relaciones familiares, ¿no? En los cuales hay un vacío y eso campea ahí este libertarianismo distorsionado, por cierto, ¿no? Y grotesco que estamos viendo. Sobre demandas, ¿no? Sí, pues yo digo, ese es un tema, ¿no? Es un tema que hay que discutir, la relación entre demandas democráticas, demandas sociales, la diversidad, la complejidad y diversidad de las demandas que emergen de la sociedad misma, las posibilidades o no de articular demandas y de convivir con demandas diferentes, ¿no? Yo sigo bastante de cerca, participo en estos intentos que hay de la Asamblea de los Pueblos, de los comandos de lucha, los frentes de defensa, en fin, ¿no? que es un espacio que hay que seguir con más atención del que habitualmente se sigue desde los
comentaristas más oficiales, digamos, de la política, ¿no? Hace algunos días se vio una asamblea de 3.000, así, registrados, 3.000 autoridades comunales, ¿no? El Puno, que se han reunido para reivindicar sus hábitos y para ratificar que el 12 de octubre volverán a estar en jornada de lucha contra el gobierno de Dina Boluarte. En fin, no voy a entrar en detalle ahí en eso, pero creo que eso hay que seguirlo. Y ahí, por ejemplo, se ha logrado, yo sí reivindico eso además, porque creo que el movimiento político al cual pertenezco junto con otro ha logrado arrinconar pues, a estos castillistas extremos, ¿no? Que son francamente minoría, aunque tengan banderolas que suelen ponerla o intentar ponerlas por delante en las marchas que no han convocado. Y eso es un tema entonces que puede manejarse, creo yo, ¿no? Que puede manejarse. Así como dije antes, no intentar de que la confluencia se haga en torno a programas de gobierno, ¿no? Sino que busque establecer puntos de contacto entre demandas realmente sentidas. Y yo sí creo que la democracia es transversal, la demanda democrática es transversal, pero se expresa de diversas maneras, como han dicho varios de los que han intervenido, ¿no? Particularmente creo que Beto insistió bastante en eso. Pero es una demanda democrática. Es lo que nos llevó a confluir los Cuatro Suyos, por ejemplo, ¿no es cierto? Había quienes vinculaban la demanda democrática fundamentalmente a la defensa frente a las distorsiones de la institucionalidad por el fujimorismo y quienes vinculaban la demanda democrática a su demanda de organizarse y movilizarse e incluso a sus demandas económico-sociales. Entonces creo que un esquema de ese estilo es factible recomponerlo, pero eso no es obviamente la solución de fondo a los problemas que nos estamos planteando, ¿no? Porque lo que tenemos enfrente efectivamente es una coalición con distintos componentes que tienen a su vez distintos horizontes, ¿no? Ahí Teresa hizo notar, ¿no? Hay actores que tienen intereses más de mediano plazo, sin duda, y el fujimorismo, y no solo el fujimorismo. Al fin de cuentas, uno de los principios de Maquiavelo es que la política se reduce a dos cosas: conquistar el poder y ver cómo uno dura en el poder, ¿no? Y estos quieren durar en el poder. Algunos, creo yo, son conscientes que su duración es efímera y están resignados a eso, y entonces de lo que se trata es de aprovechar al máximo el plazo que tienen, y otros pretenden prolongarla, ¿no? Pero incluso a ese nivel, quienes pretenden prolongarla no las tienen todas de su lado, porque para los poderes reales del país, incluso ellos son perecibles, ¿no? Incluso el fujimorismo es perecible si es que lograsen articular una alternativa viable, electoralmente viable, alternativa al fujimorismo. Entonces, ahí yo no lo he insinuado en la primera presentación, yo creo que se puede presentar un escenario coyuntural de desorden en el poder, en la relación gobierno-poder, partidos, poderes fácticos entre los partidos, porque si bien han coincidido en el hecho, en el evento de la vacancia de Castillo y en la instauración de este gobierno sujeto al Parlamento, no necesariamente están coincidiendo o van a seguir coincidiendo en el manejo de la crisis, que es cada vez más múltiple, más diversa y más demandante, ¿no? Y ahí entra el tema que lo planteó Eduardo Bayón de los empresarios, ¿no? Que efectivamente los grandes bloques están alineados. Yo no converso con empresarios, pero sé de gente que conversa con ellos y me dicen que algunos de ellos ya en privado te dicen: esto es una desgracia, esto no va a ningún lado, son unos irresponsables, unos ladrones, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Y algunos ya se atreven a decirlo abiertamente, ¿no? El artículo de Pedrario del domingo se anunció una experiencia que es muy importante, porque no estamos hablando de cualquier gremio, estamos hablando de la federación sindical más importante del país, de la Federación de Construcción Civil, y del grupo empresarial, si no, no sé, de los 5 más grandes, Capeco debe estar ahí, ¿no es cierto? Después los mineros, los bancos, las financieras, los retail quizás, ¿no? Pero Capeco no es cualquier cosa, ¿no? El otro día una entrevista al gerente general de Capeco, hecha por Fluker, en un programa que conduce, que desarrolla a través de las redes sociales, ¿no? Que el tipo se expresaba en un sentido democrático y ponía como ejemplo extrapolable a la política peruana esta capacidad de diálogo, de acuerdo y también de diferencia y de manejo de las discrepancias entre la Federación de Construcción Civil y la Cámara Peruana de la Construcción. Entonces creo que ahí hay una cosa, pero digamos, lo que se mueva en esta coyuntura inmediata, que puede pasar por momentos de tensiones e incluso de rupturas, no nos resuelve
y nos puede incluso generar ilusiones en torno a lo que es el tema de fondo. Cómo reconstruir, cómo generar, cómo construir, diría yo, ¿no? Sin que esto implique borrón y cuenta nueva. Yo no creo en las soluciones adánicas, ¿no? El año cero, la revolución, no. Lo que se construya va a tener que reconstruir mucho de lo que existió previamente y recuperar tradiciones e instituciones existentes en nuestra historia e incluso en nuestro presente. Pero esta construcción, reconstrucción de un sistema político que resuelva las desconexiones, las distancias, es un punto que efectivamente no se resuelve en el corto plazo, ¿no? No hay salida mágica, ¿no? Lo dije meses antes de la vacancia de Castillo, lo dije en el programa de Tuesta, no hay derecho de IDL Radio, ¿no? Yo no creía, por ejemplo, que era correcto, que era viable esta lógica cancelatoria que se instaló en el país a lo largo del año pasado y particularmente en el segundo semestre, ¿no? Era por el lado de las izquierdas, en fin, los que estaban de algunos mantenían ahí cierta expectativa o lo que fuese de Castillo, era cierre del Congreso, y por el lado de los que se oponían a Castillo era vacancia de Castillo, ¿no? Era cancelación contra cancelación. Bueno, eso nos ha llevado a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y creo que en ese sentido de lo que se trata es de procesos más de mediano plazo, que no tienen que desatender la coyuntura. En la coyuntura lo que se trata es de buscar una salida que nos garantice condiciones, ¿no es cierto? Un acuerdo que impida que los extremos copen la escena, que garantice la posibilidad de organizarse, discutir, etcétera, y que sanee por lo menos algunos aspectos de la institucionalidad estatal. Pero una salida más de fondo implica un pacto histórico que hay que construir, y para construir un pacto primero hay que tener sujetos que firmen el pacto, ¿no? Yo creo que una de las ventajas que tuvo la transición chilena, a diferencia de la transición nuestra después de la caída de Fujimori, es que mal que bien habían partidos o formaciones políticas, a pesar de la dictadura y todo lo demás, pero que se habían ido legitimando y rearticulando en los años finales de la dictadura, en todos esos procesos de movilizaciones y de lucha, que tenían identidades. Entonces, la concertación no fue una firma entre sujetos políticos con identidades, ¿no es cierto? Socialistas, democristianos, otros grupos democráticos, e incluso el Partido Comunista sin poder acceder a la mesa, pero básicamente avalando, ¿no? que esa era la salida. Entonces yo creo que a veces acá se quiere anticipar el resultado, ¿no? El resultado tiene que ser un pacto, sí, sin duda tiene que ser un pacto. No hay cómo sacar adelante este país sin un pacto. Pero para el pacto necesitamos primero perfilar, no en un sentido antagónico, pero sí perfilar con nitidez propuestas que sean la base de sujetos que expresan la diversidad del país, la diversidad de intereses, de tradiciones, incluso la diversidad regional, y una voluntad de acuerdo, ¿no? En la cual nadie sacrifica su identidad, pero se establece un espacio común que nos representa a todos, ¿no? Ahora, y con esto voy terminando, esa transición va a ser dura, difícil, ¿no? Porque los niveles, pues, de acumulación de fracturas ha crecido en el periodo reciente, no ha disminuido. Si uno lee las crisis en las que estamos inmersas, y sus diversos componentes, uno tendría a pensar que estas fracturas no se van a resolver ni revertir automáticamente, incluso la tendencia sería que algún día se profundicen. Entonces, construir ahí condiciones para reconstruir sujetos, actores, y para instaurar una dinámica de lucha y acuerdo entre estos actores no va a ser fácil, ¿no? Y el tema de una transición, o sea, una transición necesariamente implica excepcionalidad. Y el peligro es que a veces la excepcionalidad se convierte en permanente, ¿no? Y de ahí vienen las dictaduras. Pero sin excepcionalidad no hay transición, porque hay cosas que tienes que cortar de raíz, digamos, ¿no? Ahí hay toda una serie de desafíos, que es lo que no se hizo ciertamente en la transición del 2000-2001. En fin, yo creo que me dicen las tareas que nos quedan, primero es seguir conversando, ojalá podamos volver a encontrarnos con frecuencia en este espacio, ¿no? En esta conversación ir identificando algunos cursos de acción inmediata, ¿no? Yo me planteo, ¿no? Creo que todos los que estamos en esta conversación de una u otra manera debemos sentirnos convocados a construir y reconstruir.
institucionalidad política, ¿no? Y esto pasa más que por las reglas, por los sujetos, reconstruir sujetos para la institucionalidad política. No necesariamente partidos, pero sí partidos también, y quizás en primer lugar partidos, ¿no? Pero seguramente otros sujetos también, ¿no? Porque hay una ilusión que se ha extendido en nuestro país, es reiterada, ¿no? Es pensar que cambiando las reglas se arreglan los problemas institucionales, ¿no? Las instituciones las arreglan los sujetos que las habitan, ¿no? Las reglas son secundarias. Las reglas tienden a complicar las cosas, ¿no? Es increíble lo complicado, y lo confieso ya como un testimonio personal, lo complicado, costoso que es inscribir un movimiento político en este país, ¿no? Las reglas están hechas para que no se inscriban, ¿no? Básicamente. Y lo digo como parte de un movimiento político que creo tiene cierta presencia en el país, ¿no? El Nuevo Perú, con sectores de lo que fue el Frente Amplio, etcétera, ¿no? Te cuesta un montón de plata, más o menos para los niveles de plata que se manejan en estos espacios, y trabajo, esfuerzo y cumplir y llenar libros y cosas, ¿no? Si quisiese inscribirse, no me extraña que el partido magisterial haya fracasado, por ejemplo, ¿no? Probablemente tenía en su momento, supongo que ahora ya no, suficiente masa de adherentes para intentarlo, pero no pudo porque no podían, pues es demasiado complicado. En cambio, para un mafioso con $500,000, eso se hace en 6 meses, sin problema, ¿no? Porque hay operadores que te lo hacen, ¿sí? ¿No? Y conocen muy bien las reglas y todo, ¿no? Pero en fin, creo que entonces está llamado a seguir conversando, a seguir tratando de encontrar caminos y a comprometernos con los procesos de construcción, reconstrucción del sistema político, apostando principalmente, creo yo, a la construcción de actores del sistema, ¿no? Y sobre esa base es que las reglas se van definiendo, depurando y ajustando. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Hago mías tus palabras finales de seguir discutiendo, apostando y comprometiéndonos, ¿no? Con el país. Beto ha pedido la palabra, va a ser la síntesis. Ya No, una precisión, fíjate, ve. El tema modelo de negociación es construcción civil es porque tiene negociación por rama. Eso es lo fundamental de entender. A ver, que los empresarios acepten negociación por rama en todos los sectores económicos, cuando piden permanentemente flexibilidad laboral. ¿No es cierto? Entonces, eso no es un buen ejemplo, es un ejemplo de lo que se puede hacer en un momento determinado, que además fue hecho en la transición del año 2000. Se devolvió a la negociación civil la negociación por rama. Y lo segundo, creo yo, hay que pasar del estallido al conflicto, como dice Gramsci. Porque el estallido entonces permite representaciones hegemónicas, sino la dispersión justamente de las representaciones. Y el conflicto te permite el diálogo, el consenso y las posibilidades justamente de plantear el tema de las reformas. Mientras tú no crees y no hagas el tránsito del conflicto, perdón, del estallido del conflicto, vas a seguir en el mismo ritmo que lo que estamos ahora, ¿no es cierto? Donde las marchas de protesta, donde fuera Dina Boluarte, se convierten en parte del paisaje político. Entonces, mi problema, políticamente hablando, es cómo pasas de ese estallido que hemos tenido interesante, masivo, al conflicto. Entonces, hay que pensar, por eso insisto, hay que pensar de otra manera la política. O sea, hay que pensarla de otra forma. Y no como estamos ahora repitiendo y reiterando lo mismo, ¿no? Es como, y termino con esta idea que siempre la cito, ¿no? El apocalipsis no es el fin, sino la reiteración, ¿no es cierto? Entonces me parece que hay que salir de esta especie de permanente zozobra que vivimos, de depresiones, y que muchas veces, con toda razón, nos queda pues las expresiones, no estoy en contra, por favor, morales, los sentimientos depresivos, y creo yo que justamente hay que volver a rediseñar casi todo de nuevo porque estamos frente a una crisis, en mi opinión, muy profunda, tan profunda que te plantea qué tipo de sociedad quieres vivir. No si cambias, si aumentas diputados o los bajas o creas 2 cámaras, sino una cosa mucho más profunda que te lleva a una reconstrucción del país. Eso es lo que me parece que es fundamental entender. Gracias, Eduardo, gracias, Marisol, y buenos días a todos.
Gracias, Beto. Entonces, ahora sí, vamos a cerrar la sesión. Nos vemos el próximo martes.